Bienvenidos nuevamente al módulo de queso paria de Perú. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las características del queso paria y también sobre su proceso de elaboración. Bien, el queso paria es un queso autóctono tradicional del Perú. Se produce principalmente en la zona surandina del país, específicamente en la zona del altiplano puneño, aunque hoy en día ya se produce en otras regiones del país, como en toda la zona de Arequipa, Ayacucho, al norte del país, también en Cajamarca. Entonces ya está difundida su producción a nivel nacional. Es un queso de pasta semidura, corteza corrugada. Quizás la corteza corrugada es la característica más importante de este queso, por lo cual lo podemos distinguir, ¿no? Y eso que se da porque desde sus inicios se sabe que se utilizaban canastillas de paja que le daba esa consistencia corrugada, ¿no? Es de color amarillento, aunque el color puede variar dependiendo de si es un paria fresco, por ejemplo. Es un paria fresco, el color va a ser mucho más claro que un paria madurado, que va a ser un color más amarillo, ¿no? En fin, hay distintas tonalidades porque tampoco las queserías no estandarizan aún el color. El tiempo de maduración es de unos 20 a 30 días. Sin embargo, como mencioné, se comercializan quesos con la denominación de paria fresco, ¿no? Que se comercializan inmediatamente después de que el proceso ha concluido. La forma puede ser circular, como en estos casos, o puede ser rectangular, como el rectangular más que todo lo produce la gran industria, ¿no? Pero en forma general es circular y con pesos que van de 1 a 1.5 kilos. Posee características muy especiales porque es elaborado con leche producida entre los 3.000 y 4.500 metros sobre el nivel del mar. Incluso se puede llegar a unos 5.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, una leche que tiene características especiales. Tiene un contenido graso mínimo de 45% en base seca y una humedad máxima de 48%. ¿Cuál es el origen del queso paria? Bueno, existen distintas teorías sobre el origen del queso paria que los vamos a ver luego, pero lo que sí hay un consenso es que este queso tiene origen en el altiplano, ¿no? En el altiplano, que es la región sur del país, y a partir de ahí, ¿no? Principalmente de la zona de Puno, es que se ha difundido a todo el país. Se sabe que en sus inicios el auténtico queso paria se elaboraba de una mezcla de leche de vaca y leche de oveja que abundaba por esa zona, ¿no? Y que los porcentajes podrían ser de 85% a 15% y 15% respectivamente, ¿no? Um, Hoy en día ya en muy pocas zonas se elaboran estas combinaciones, pero en general ya el queso paria se elabora de leche de vaca. Tradicionalmente se utilizaban moldes de canastilla, ¿no? Como en este caso. Em, y esas moldes de canastilla que eran de paja, ¿no? Todavía se siguen usando en algunas zonas rurales y en producciones pequeñas, ¿no? Actualmente ya el queso paria se produce de leche de vaca, ya se produce en forma más, con algunas mejoras técnicas, digamos, en su proceso, ¿no? Y no solo en la región de Puno, sino también en diferentes zonas del país. Y las denominaciones que se utiliza de este queso en el mercado son queso paria, queso de paria y queso tipo paria.
y son los nombres que se utilizan para identificar este producto en el mercado de quesos. Con respecto a las teorías del origen, voy a mencionarles algunas teorías, las tres más importantes, que son las que se saben de este queso, ¿no? Bien, una de ellas menciona lo siguiente. Un viernes 4 de noviembre de 1532 llegaron al Perú los españoles y se asentaron en el Perú. Y como todo ser humano, siempre recuerda la comida de su niñez o de su terruño. Entonces ellos añoraban el queso y en especial el queso de cabra. Este animal no lo encontraron en tierras sudamericanas, por lo tanto empezaron a criar cabras para que éstas en su momento pudieran otorgarles su leche tan preciada. Cuando llegó el momento de las herramientas para la extracción del suero, no las tenían y tuvieron que improvisar empleando mantas donde ponían la leche cuajada y desde ambos extremos empezaban a torcer a manera de exprimir un mantel y resultaba que el suero empezaba a caer. Esta acción fue observada atentamente por los nativos y le denominaron pari o paray, que es una palabra quechua que significa hacer caer agua o llover, ¿no? Paray es llover en quechua. Entonces, de esta definición nace lo reconocido queso sureño, queso pari o queso paria. Bueno, la otra teoría tiene más que ver con el aspecto, con el ámbito geográfico, ¿no? Entonces menciona que el queso paria vino de la región geográfica de Paria, que actualmente es una población boliviana y que antes pertenecía al Alto Perú. Está localizada en la meseta altiplánica de los Andes y durante el incanato, esta zona de Paria era una zona administrativa y militar muy importante, además de ser una zona agrícola relevante. Sin embargo, ¿no? El queso de Paria, que podría haber tenido sus orígenes en esta zona, tuvo, ¿no? Y sigue teniendo en Puno un gran desarrollo. Y desde allí se difundió al resto del país. Y la tercera teoría tiene más que ver con un asunto familiar, una anécdota que se cuenta, ¿no? Que dice que el buen esposo, en el momento oportuno, ordenó que le trajeran la leche de ovejas paridas. El mayordomo, un hombre quechua hablante, no pudo pronunciar bien la palabra paridas y al dar la orden dijo algo así como parias, que muy rápidamente sus peones variaron a parias, quedándose finalmente con esa acepción. Y que en el primer despacho de queso envió una nota a su esposa diciéndole socarronamente, ahí envío tu queso de paria, queriendo destacar la forma en que los quechua hablantes habían modificado su orden de ordeñar a las paridas. ¿Ok? Bien, estas son las teorías que hay sobre el origen del queso paria. No hay un consenso, no hay una sola teoría, pero pienso que falta más investigar. Los historiadores deben seguir investigando seguramente sobre este tema para conocer con profundidad o con mayor consenso cuál ha sido el origen del queso paria. Bien, en cuanto a las características del queso, ¿no? En distintos estudios se han reportado las siguiente información sobre las características propias del queso, ¿no? Es el queso, en cuanto a su consistencia, es un queso de pasta semidura, poco elástica, ¿no? Podemos ver aquí en esta fotografía que realmente no es un queso muy seco, es un queso de pasta semidura. Tiene sabor láctico suave, es un queso de corta maduración, digamos.
¿no? En cuanto a la textura, es compacta, lisa, no granulosa, sin ojos. Se puede ver algo aquí, al corte, ¿no? Que no presenta ojos, tampoco es granuloso. En cuanto a la forma y peso, es cilíndrica, achatada, con un peso de 1 kilogramo, ¿no? Cilíndrica como esta, achatada y con un peso de promedio de 1 kilogramo. En cuanto al color, es un color crema, blanquecino, uniforme, y la conservación debe ser en refrigeración entre 2 y 5 grados centígrados, ¿no? Entonces, esas son algunas características que se atribuyen al queso, que están establecidas en algunas fichas técnicas, en las empresas que comercializan y ofrecen este queso, ¿no? Entonces, es un resumen de las características propias del queso paria. Bien, en cuanto a la composición química del queso paria, no tenemos una norma específica sobre este queso, tampoco una regulación que establezca los mínimos o máximos en el porcentaje de grasa o de humedad o de proteína, ¿no? Sin embargo, en este cuadro he tratado de juntar algunos reportes de trabajos de investigación y de algunas entidades que han trabajado y siguen trabajando con el queso paria, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos en la primera columna los componentes en gramos por 100 gramos de porción comestible, ¿no? Que corresponde a un reporte de Sierra Exportadora, que es la entidad que ha trabajado o está trabajando mucho por revalorar, caracterizar, estandarizar estos quesos, ¿no? Que representan también nuestros quesos tradicionales. Entonces, en este caso, en las características en la composición química, establecen una humedad de 48, proteína 19, carbohidratos 2.6, grasa 25, cenizo 1.7 y energía 312, ¿no? En otro reporte también de Cáritas, que también ha tenido proyectos en la zona de Puno y que ha contribuido mucho al desarrollo también ganadero de la zona, y ha ejecutado distintos proyectos en varios años y cuyos resultados también reflejan el desarrollo de la ganadería en esa zona. Podemos ver que en uno de sus reportes establece que el queso paria tiene una humedad de 41.8, proteína de 21.7, carbohidratos 22.6, grasa 28.5 y ceniza 5.4. Bueno, los otros tres son trabajos de investigación que se han hecho, ¿no? Por ejemplo, en el caso en el número 3 de COPA establece un queso de una leche sin pasteurizar, con una humedad de 45-80, una proteína 24-10, grasa 24-30 y ceniza 399. Las últimas dos son una comparación de un proceso sin ningún control técnico ni buenas prácticas de manufactura, totalmente artesanal, es totalmente, digamos, original. Y la otra es una que sería con algunos controles técnicos, ¿no? Entonces podemos ver que hay ciertas diferencias. La humedad es prácticamente la misma, 44.13, 44.87, proteína en una ligera variación, ¿no? De 19 a 21, la grasa también de 27 a 34 y la ceniza de 4.7 a 4.22, ¿no? Hay ligeras diferencias. Pero en general podemos observar que hay variabilidad en los componentes. No hay uniformidad y eso es lógico porque hay muchos factores que afectan esta variabilidad, ¿no? Desde empezar con la leche, ¿no? La leche no se estandariza, se trabaja con leche entera, entonces en muchos casos el porcentaje de grasa es mayor o menor, ¿no? Depende incluso de las zonas y de la ganadería que se tenga. Y también otro factor importante es que los quesos tienen distintos tiempos de maduración, entonces lógicamente los resultados van a ser diferentes. Entonces lo que queda aquí es trabajar bastante para poder
estandarizar y ver los rangos que el queso puede estar establecido, ¿no? Para que tenga una característica específica, ¿no? Entonces es importante que podamos llegar a una determinación y ver qué características debería tener. Bien, ahora veremos el proceso de elaboración del queso. Aquí les presento el diagrama de flujo bastante general para un queso de paria madurado, pero sin embargo les daré algunos alcances sobre las variaciones que tienen en algunos casos, ¿no? Posteriormente vamos a describir cada una de estas etapas, pero a grandes rasgos aquí vamos a ver en forma general. Bueno, la leche ya mencionamos que la leche no se estandariza, la grasa menos la proteína, es digamos, en algunos casos se trabaja también con leche cruda directamente y en otros casos sí se pasteuriza, ¿no? La coagulación, del mismo modo, en algunos casos se hace con cuajos naturales propios de los animales y en otros casos se utiliza coagulantes de origen industrial. Otro aspecto a destacar es en el caso del agitado, por ejemplo, en los casos más típicos propios de la zona se hace un solo agitado y en las queserías ya más tecnificadas se hace en dos etapas y incluyendo el lavado de la cuajada, ¿no? Entonces, en algunos casos se hace lavado de la cuajada, en otros casos no se hace. El salado en tina también es algo que se realiza, sobre todo cuando es paria fresco, que no va a ir a maduración, ¿no? Entonces se sale en tina, se hace un preprensado, el moldeado, se prensa y el queso está listo para salir al mercado. Pero cuando se va a madurar, también en algunos casos se sale en tina, una parte, se hace el preprensado, el moldeado, el prensado y salado en salmuera también. Y luego se lleva a maduración, ¿no? Y en otros casos, simplemente después del salado en tina, se hace el preprensado, el moldeado, el prensado y el madurado. Y ya no se hace el salado en salmuera, ¿no? Entonces hay bastante variabilidad en los procesos dependiendo del tipo de queserías que hay. Lo que se ha tratado con los programas de mejoramiento, de estandarización, es tratar de hacer todos los pasos, incluyendo el salado en salmuera y otros controles que se han hecho en cada una de las etapas. Y eso es lo que algunas queserías están llevando adelante, ¿no? Es importante mencionar que el proceso que me estoy refiriendo son procesos de pequeñas queserías y medianas queserías. No me voy a referir al proceso que se hace a nivel industrial, que hace la gran industria, que tiene ya sus etapas mucho más controladas, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar a describir las etapas. Vamos a ver el proceso de elaboración y hablaremos sobre la calidad de la leche. Esta fotografía es justamente en una zona de Puno, cerca a 5.000 metros sobre el nivel del mar, y podemos observar que básicamente en la zona se cría vacas Brown Swiss, pero también lo que más abunda allí y en todo el país son las vacas criollas, ¿no? Entonces, los programas de mejoramiento de pastos ha hecho que toda esta zona se vuelva verde, digamos, porque la puna, como le llamamos, es bastante árida, pero los programas de mejoramiento de pastos han sido exitosos y eso es lo que ha contribuido a mejorar la ganadería en esta zona. Bien, entonces, en cuanto también a las características propias de la leche, es importante mencionar, por ejemplo, que en nuestro caso, en la universidad,
agraria en La Molina, hicimos un trabajo juntamente con la Universidad de Ohio State, con unos especialistas, sobre un estudio sobre mantequillas de diferentes zonas del país, ¿no? Para determinar ácidos grasos trans, el perfil lipídico, y en los resultados hemos tenido resultados sorprendentes respecto a que la mantequilla que procedía de las zonas del altiplano justamente tenía un excelente perfil lipídico y un nivel de CLA mucho más alto, ¿no? Del ácido linoleico conjugado. Entonces, eso nos lleva a proponer más investigaciones para ver el, cuáles son esos atributos que puede tener esta leche, ¿no? Que desarrolla entre 3.500 y 5.000 metros sobre el nivel del mar, y probablemente esos beneficios estén en los compuestos bioactivos que tiene la leche y los productos que se producen a partir de ella, ¿no? Entonces hay mucho que investigar en esta parte, ¿no? De los compuestos bioactivos que tiene esta leche. Bien, en cuanto a las características de su composición química de la leche, igual en este cuadro les presento algunos reportes de algunas investigaciones que se han hecho en la zona, ¿no? Y podemos ver, por ejemplo, que el contenido de grasa va de 3.20 a 4.48, ¿no? Que es bastante variable. Por eso si empezamos a hacer el queso con leches de diferente contenido graso, obviamente que el queso va a ser diferente, ¿no? En cada caso. La norma peruana establece para grasa un mínimo de 3.2, ¿no? Entonces, y estos valores pues están por encima de ese nivel. En cuanto a la proteína, está en 3.10, 3.19. No hay valores, la norma no establece mínimos para proteína. Los sólidos no grasos, 8.49, 8.72, y el mínimo según la norma es 8.2. Y los sólidos totales entre 11.68 y 13.20, ¿no? Y la norma establece un mínimo de 11.4. Y la densidad 1.036, y está dentro del rango establecido por la norma técnica, ¿no? Entonces, estos reportes son de investigaciones hechas entre a 3.940 a 4.335 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Donde las temperaturas fluctúan en la noche desde -10 a durante el día un máximo de +15. Entonces, esas son las características de la leche en relación a sus componentes mayoritarios. Muy bien, en cuanto al proceso de elaboración, como mencioné antes, las queserías no, no realizan grandes controles a la leche. Sin embargo, algunas mínimamente, una gran mayoría hace acidez y densidad. Otras ya con mayor equipamiento y más medianas hacen grasa y la parte de microbiología, ¿no? Entonces, se hacen controles básicos, ¿no? O sea, rutinarios y controles básicos de la leche. Y claro, la recepción también está controlada por la prueba del alcohol, que aquí establece, es un análisis que se usa mucho para los procesos de recepción y acopio de la leche en las rutas, ¿no? De acopio. Bien, en relación a los niveles de aceptación de la leche, es decir, cuando acepto o rechazo esta leche, está establecido por cada empresa, y también el pago, ¿no? El pago es de acuerdo al mercado, varía mucho entre localidad y localidad, y también lo establece cada empresa con el proveedor, ¿no? Entonces, bueno, acá en la foto podemos ver leche. Todavía usamos mucho estos recipientes en la copia de la leche, llegan a la planta también en esto que le denominamos porongos, ¿no? Son los porongos de leche. Bien, en relación a la pasteurización
hay unidades productivas que no realizan pasteurización, trabajan con leche cruda. Otras más pequeñas realizan la pasteurización en ollas a 63 grados por 30 minutos y otras un poco más grandes en tinas. Las tinas normalmente son de 250 a 500 litros, dependiendo del tamaño de la quesería. Hay plantas ya relativamente medianas que tienen pasteurizadores continuos y donde la temperatura de pasteurización es 72 grados por 15 segundos, ¿no? Entonces, la pasteurización es algo que se realiza en queserías ya que tienen un proceso tecnificado, mejorado, y en queserías obviamente más grandes, ¿no? Y como dije antes también, la leche no se estandariza. Llega a la planta y va directamente a los procesos de pasteurización. Bien, en cuanto a ya el trabajo en tina, lo que tenemos que adicionar en relación al fermento láctico, bueno, no se ha realizado un estudio de la microflora nativa del queso paria, ¿no? De los quesos originarios que todavía se hacen con procedimientos ancestrales, tradicionales, que han pasado de generación en generación. No se ha hecho un estudio de la flora microbiana. Al menos no lo he ubicado publicado. Entonces, no sabemos cuáles son los microorganismos más importantes que están en el queso y de acuerdo a eso estudiar su contribución en el sabor, en el olor, en la textura del queso, ¿no? Entonces, eso falta por hacer y sería muy importante poder determinarlo. Lo que sí están usando ya son fermentos industriales que en general la mayor parte de los productores de queso pario utilizan fermentos que contienen una flora mixta de Streptococcus thermophilus y Lactococcus lactis o especie lactis, ¿no? Eso es lo que mayoritariamente usan los productores de queso pario. Bien, esto ya viene con la dosificación del proveedor y todos los aspectos relacionados para su uso. En relación a los aditivos, se usa cloruro de calcio, una dosis máxima de 20 gramos por 100 litros de leche. Y muchas queserías también utilizan sales de nitro, como nitrato de sodio, nitrato de potasio, ¿no? Utilizan en los procesos. Y bueno, no se usa colorante, no se estandariza el color. Y bueno, esos son lo que se utiliza, ¿no? Y posteriormente ya se adiciona el cuajo o coagulante. Todavía hay unidades productivas muy tradicionales que utilizan cuajos de origen animal, o sea, las personas benefician sus propios animales lactantes, extraen el cuajar y lo procesan de acuerdo a lo que ellos saben hacerlo y con eso producen el queso, ¿no? Todavía en nuestro país hay muchas zonas rurales que utilizan los cuajos animales directamente. En las otras queserías ya se utiliza cuajo, coagulantes o enzimas coagulantes. Muy bien, entonces eso es en relación a la adición. Bien, la coagulación se da a la temperatura entre 36 y 38 grados centígrados, un tiempo más o menos de 30 a 45 minutos. No se hace un control de tiempo de floculación y de endurecimiento, lo cual sería muy importante para poder uniformizar el tiempo de coagulación y también uniformizar la calidad del queso, ¿no? Sabemos que es medir el tiempo de floculación y el tiempo de endurecimiento para establecer el tiempo de coagulación es muy importante para la calidad del queso. Eso aún no se hace en estas queserías pequeñas o muy pequeñas. ¿Cómo se determina el tiempo de coagulación? Experimentalmente el quesero pues hace un corte en cruz con el cuchillo o trata de ver con una espátula si ya la cuajada está compacta, ¿no?
de suera, etcétera, ¿no? O sea, parámetros que la experiencia les da para poder controlar el tiempo de coagulación. Cuando está listo, ya se procede al corte de la cuajada o lirado, que normalmente pues, se hace con las liras, como en este caso, hasta obtener unos tamaños de grano de 0,5 o 1 centímetro, ¿no? Entonces eso se realiza y una vez que se ha concluido con el corte de la cuajada, se deja en reposo, ¿no? Unos 5 minutos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, esta tina ya está en el reposo después del corte. Bien. Bien, en esta etapa de el agitado, también hay mucha variabilidad, como mencioné antes. En algunos casos se hace en una sola etapa y en otros casos se hacen dos etapas que incluyen el lavado de la cuajada, ¿no? Cuando es una sola etapa en quesos de paria fresco o en quesos paria que son madurados, pero muy tradicionales, muy este, sin manejo técnico, ¿no? La cuajada se agita unos 20 minutos y luego ya se procede con el desuerado y las posteriores etapas. En los casos en que se va a hacer lavado de la cuajada, después de esta agitación de unos 20 minutos, ¿no? Se pasa al desuerado, es decir, se retira un tercio de la cantidad total de suero en relación a la leche y posteriormente se agrega agua caliente. El agua caliente está a una temperatura entre 65 y 70 grados centígrados. La cantidad depende de la acidez final que se desee lograr. Entonces, en algunas cerillas se mide la acidez y se puede calcular la cantidad de agua. En otras simplemente se controla que el agua caliente no aumente la temperatura de la cuajada, como en este caso, hasta unos 39, 40 grados centígrados. Y posteriormente ya se continúa agitando por unos 20 a 30 minutos más, ¿no? Entonces, cuando se va a realizar el agitado y el lavado, entonces se hace el agitado, el desuerado, la adición de agua caliente y el agitado final de unos 20 minutos. Entonces, ahí hemos realizado el deslactosado y el segundo agitado. Bien, una vez concluido eso, se retira totalmente el suero y pasas a salarse la cuajada directamente en tina. Entonces, en los quesos que van a salarse en esta etapa y posteriormente ya no ingresar a salmuera, por ejemplo, se utiliza un 2% de sal en relación a la leche, ¿no? Y en algunos casos, cuando el queso va a ingresar a salmuera, aún así se adiciona sal en la tina, pero ya en menos cantidad, ¿no? Y después de que se ha adicionado sal y agitado para que se uniformice, se hace el preprensado. Es decir, la cuajada se presiona al fondo de la tina, ¿no? Con unas planchas especiales que tiene, y luego se deja ahí unos 15, 20 minutos bajo peso, o sea, se le pone un peso encima. En algunos casos incluso utilizan baldes con agua para ponerle peso sobre las planchas. Y cuando haya concluido el tiempo, lo que se hace es cortar la cuajada y esos cortes van directamente a los moldes. Entonces tenemos el moldeado, ¿no? El moldeado es una vez que se ha preprensado la cuajada, se hacen los cortes y ya se introducen los moldes, ¿no? Se va presionando con la mano, como en este caso, para que esté totalmente compacto. Antiguamente se utilizaban definitivamente los moldes de paja, ¿no? Hoy en día todavía se sigue utilizando, pero en algunos casos ya tiene el molde de polietileno u otro material plástico y usa una faja de paja para darle esa consistencia rugosa al queso paria, ¿no? Entonces, como en este caso, por ejemplo, es ya la faja es ya de
plástico, ¿no? Ya no es de paja. Entonces, actualmente ya se utilizan estos moldes de plástico con fajas de plástico, ¿no? Pero en las zonas todavía rurales utilizan en muchísimos casos fajas de paja para darle esa consistencia. Otro aspecto importante que realizan las personas que van moldeando es que van poniendo la cuajada y le van agregando agua caliente, ¿no? Se van poniendo, presionando con la mano y le van agregando agua caliente, ¿no? Entonces eso le da cierta consistencia al molde, ¿no? Pero es una operación que siempre se hace en este tipo de queso. Van presionándole y le van agregando agua caliente. Ok, una vez que se ha moldeado los quesos pasan a prensa. Bueno, esta es una prensa propia de la zona de Puno, lo fabrican ahí en las localidades. No tienen ningún control neumático, ¿no? Se presionan los productos, más o menos están por unas 2, 4 horas. En algunas queserías se controla el pH, que el pH baje, ¿no? Entre 5,2, 5,3, antes de ingresar a la salmuera. Y, y después ya, en el caso, por ejemplo, de quesos que van a comercializarse inmediatamente después, sin ingresar a salmuera, que ya se salaron completamente en la tina, entonces simplemente el proceso, después de esto se quitan los moldes, se pasa el queso a digamos, ya su etapa de enfriamiento y luego ya sale a comercialización, ¿no? O va a las cámaras de maduración. Entonces, hay mucha variabilidad en estos casos. Bien, en los quesos que van a ir a salmuera, entonces se preparan salmueras más o menos de 20 grados Beaumet y están unas 4 o 6 horas en la salmuera y después ya se retiran para que puedan orear antes de ingresar a las cámaras de maduración. En las cámaras de maduración, ¿no? Las cámaras de maduración en la zona de Puno son realmente, están a temperatura ambiente. Como sabemos, la temperatura es bastante fría y normalmente están ubicadas en un espacio donde estos ambientes no les va a llegar, y así que se mantienen durante unos 20 días en esas cámaras de maduración con el tratamiento adecuado, la limpieza, etcétera, ¿no? Ahora, también hay queso paria, tipo paria, que no tiene la corteza corrugada, ¿no? Por eso podemos ver en esta fotografía otro tipo de queso paria que se comercializa como tipo paria y que no tiene la corteza corrugada, ¿no? Entonces, eso también es importante mencionarlo, pero no es tan abundante, sino que en muchos casos también se puede confundir con el queso andino, ¿no? Porque todos reconocen el queso paria por la rugosidad que tiene. Muy bien. Y finalmente, los quesos son ya terminado el periodo de maduración, que se establece, ¿no? Porque tampoco es un tiempo de maduración exacto. Cada empresa establece su tiempo de maduración, que puede estar entre 20 o 30 días, y ya se envasa el queso en diferentes formas y se envía al comercio, ¿no? Entonces, podemos presentar aquí, por ejemplo, la gran variedad de quesos que hay. Se produce quesos de la zona sur del país, todos son de queserías pequeñas, medianas, salvo que es queso Baulé, que produce la gran industria, ¿no? Y que se envasa al vacío antes de la maduración, ¿no? Ya se vende también en porciones. Pero los otros quesos cumplen su etapa de maduración, también son envasados al vacío, se les etiqueta y ya salen al mercado, ¿no? Entonces tenemos distintas marcas, distintas presentaciones de los quesos y se comercializan en Lima y en las grandes ciudades mayoritariamente, ¿no? Incluso la producción de puro en el altiplano se envía hacia Lima.
Muy bien, entonces, finalmente, entre lo que tenemos de normas y reglamentos relacionados a quesos, bueno, tenemos normas técnicas peruanas. Como sabemos, las normas no son obligatorias, son voluntarias, pero sin embargo son referentes para producir productos de muy buena calidad, ¿no? Entonces, en relación a quesos, hay tres tipos de normas. Una que es queso, identificación, clasificación y requisitos, que clasifica los quesos desde distintos puntos de vista. Y en relación a requisitos, tenemos en forma genérica para quesos madurados y en forma genérica para quesos frescos. Lo que sí, el reglamento de la leche, que es de uso obligatorio, tiene especificaciones y requisitos solo para queso fresco. Como dijimos, el queso fresco es el que más se consume en el país y en todo el país realmente, y también es el que más se produce. Entonces, las regulaciones sí establecen requisitos para este tipo de queso. ¿Qué propuestas hay? Hay una propuesta, una norma técnica de queso paria, buscar el certificado de identidad de este tipo de queso, ¿no? Y eso es lo que se viene proponiendo como futuros trabajos, ¿no? Pero sin embargo, antes de terminar, solo mencionar que somos conscientes que nos falta mucho por investigar, ¿no? Y trabajar en la estandarización y caracterización de nuestros quesos autóctonos y tradicionales para lograr una identidad, ¿no? Que los caracterice y los distinga de los demás quesos, ¿no? Y creo que en ese camino vamos, ¿no? Y vamos a conseguir, digamos, que esto se pueda concretar en algún punto y sepamos con claridad que, cuáles son las características de este queso y que sobre todo se logre estandarizar, ¿no? Y creo que en ese sentido, me gustaría terminar con esta frase que habla un poco sobre todo lo que les he mencionado, ¿no? Que un buen quesero no es el que hace un buen queso un día, sino el que hace el mismo queso todos los días. Entonces, eso es importante para tenerlo en cuenta. Muchas gracias.